¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes o buen día desde el horario en el que nos están visitando. Estamos hoy en el tercer podcast de esta sesión del podcast de Ducati Esmeralda y el día de hoy estamos muy contentos y agradecidos porque ya algunos lo conocerán. Estamos aquí con Sergio del Río. Sergio del Río pues ya es conocido en el mundo de Ducati. Ya muchos lo conocen aquí en el área metropolitana, en la Ciudad de México. Sergio del Río también pues ya tiene por ahí bastante experiencia con la marca. De hecho, es una de las personas que yo considero que conocen más del tema de Ducati, hablando en específico. Y en este caso, también Sergio del Río tiene AutoArt. AutoArt, él específicamente se dedica al tema del performance en cuanto a coches y motocicletas, hablando del tema multimarca. Entonces también tiene bastante experiencia en el rubro general de vehicular y del motociclismo. Pero, pues bueno, ¿quién soy yo para platicarles más? Que aquí está Sergio del Río. Serge, mi buen Serge, ¿cómo estás, amigo? Mi estimado Yair, muchas gracias, muy contento, muy emocionado y muy agradecido por esta invitación, por esta introducción. Vaya, no creo que ni yo hubiera hablado tan bonito de mí mismo, entonces, pues muy padre, muy contento. Muchas gracias a todo tu equipo y a ti en especial. Muchas gracias, amigo. Oye, amigo, a ver, platícanos un poquito de exactamente a lo que te dedicas tú en AutoArt. Claro que sí, AutoArt es un taller de performance. Es muy curiosa la historia porque AutoArt es por auto, ¿no? De coches. Entonces la idea cuando yo fundé AutoArt era pues traer coches y mejorar el desempeño en temas de escape, de filtro de autoflujo, de programaciones, hacer que el motor, que el coche funcione mejor y ande más duro, ¿no? Ok. Dado a lo que bien comentas, que estoy mucho en las motos y es lo que más me mueve y es realmente mi pasión, pues llegan más motos. Entonces ya AutoArt fue más el autoarte de quien traiga su unidad, porque es el arte que él plasma en su motor, en su moto, en su coche, ¿no? Entonces esa fue como la evolución en términos sencillos de lo que es. Y básicamente es eso, ¿no? El hacer que el motor de tu unidad, llámale moto o coche, desempeñe mejor mediante la ayuda de componentes y de programaciones que AutoArt está listo para hacer, ¿no? Okay. Y en tema estético, pues todos los famosos wraps, pintura en detalle, Expel también, ¿por qué no? Todo eso es básicamente lo que hace. Perfecto. Digo, para que estén escuchando, y por ahí vamos a dejar los links de sus redes sociales, tanto de su página, tanto como de su perfil personal. Entonces, para que lo puedan seguir y puedan ver más a detalle la calidad de sus trabajos, que para mí también se me hace algo excelente. Este tema es, como bien lo dice, multimarca, así que, pues bueno. Pero hay un tema bien importante, del cual por eso es que citamos hoy a Sergio del Río, porque fue de las primeras personas que pudo probar la Panigale V2S a fondo. Y cuando digo a fondo, fue a fondo porque le metió casi más de 1500 kilómetros como en una semana. Básicamente, y en track, ¿no? Entonces y también es realmente el lugar indicado para conocerte a ti, en tus limitantes y a la unidad, en este caso la V2, que híjole, es una moto que yo no sé ni qué, ni cómo, ni cuándo, ni qué va a pasar, pero necesito esa cosa en mí, ¿no? De verdad me gustó mucho. Digo, soy bien fácil, me gustan todas las motos, considero, sí me atraen, me llama mucho Ducati, pero soy motociclista. O sea, ¿sí consideras que esta Panigale V2S tuvo unas muy buenas ventajas en cuanto a sus cambios nuevos? Sin duda. Yo al principio, como todos, no, ¿cómo le quitaron tanto caballaje? Sí, está bien que pese menos, pero pues ¿cómo para atrás, no? Y en cuanto la manejas te das cuenta que realmente no es para atrás, está yendo para adelante. O sea, estás siendo mucho más accesible al manejo, puedes prolongar tu frenada muchísimo más y entrar muchísimo más duro la curva, porque la moto te permite incluso doblarla donde quieres o tirarla en la curva donde quieres por el peso, ¿no? El desempeño que también genera. El quick shifter es una belleza, es un tema loquísimo. La moto, la Solins, a mí me encantó justo la relación peso-potencia y la postura, ¿no? Los clips vienen un poco más hacia arriba en vez de hacia abajo, como en los Panigales o en las superbikes. Entonces es una postura más super sport. Claro. Pero no deja de ser una moto completamente superbike con todo el ADN de carreras de MotoGP. Que cabe mencionar que es un punto muy interesante que platicabas justo hace ratito, es que mucha gente se empezó como a poner ahí con sus escudos de, oye, es que ¿cómo le van a bajar potencia a la Panigale V2? Pero es que, digo, entre paréntesis, ya lo hemos mencionado en otros podcasts y demás, la anterior Panigale V2 tenía 155 caballos y a esta, por ejemplo, pues tuvo una reducción a 120 caballos, pero que no solo es lo más importante. O sea, de hecho, Sergio también tiene un video ahí en su
en su página de ¿Se Instagram. puede dejar aquí el link o que lo vean? Sí, Claro. eso. Vamos a dejar aquí el link donde habla que específicamente, habla específicamente de los motores, de los centímetros cúbicos, pero no hace bien una relación donde te dice, oye, es que mientras más centímetros cúbicos no quiere decir que la moto sea mucho más rápida, ¿no? Entonces, ahí hace justamente el cronograma por si quieres explicárnoslo un poquito. Y es muy cierto, sí. Sobre el tema de los caballos de potencia y el tamaño del motor, pero sobre todo el peso de la moto. Sobre todo también el estilo de la motocicleta por el cual está conduciendo. Entonces, si quisieras platicarnos un poquito sobre ese video, te lo agradecería. Claro, feliz. Sí, mucha gente es como, oye, es que mi motor es 1200, entonces es más rápido que cualquier motor 600 o 400 incluso. Y realmente no es lo más importante, sino justo, como bien comentas, el peso es lo más importante, la ergonomía que genere tu posición dentro de la moto y rompa la resistencia contra el viento, es lo más importante incluso. E insisto, el peso, ¿no? Entonces, y obviamente factores como la computadora, que tenga a lo mejor quick shifter, que tenga más régimen de revoluciones versus uno que tenga más torque. Si bien un motor, mientras menos cilindros tenga, más torque va a tener, y un motor, mientras más cilindros tenga, menos torque va a tener, pero más velocidad punta va a tener. Entonces es muy relativo. ¿Qué buscas, no? Que ande duro, que tenga torque, pues una motocross es un motor 250 que va a tener todo el torque del mundo, va a subir montañas y paredes. Un motor 600, 4 en línea, va a tener menos torque, pero va a tener una velocidad lineal que te va a dar 280 kilómetros por hora. Claro, entonces, claro. Es muy relativo, pero sin duda alguna es más importante la distribución de los cilindros, la computadora y el peso que el cilindraje cúbico. Claro. Y es que, ¿sabes qué? Que pasó en la nueva Panigale V2, que, hablando todo el tema de lo que platicas es, en la Panigale V2, Ducati se enfocó así a la perfección en hacer una moto muy ligera, que inclusive, aunque tenga el doble basculante, ya no sea monobrazo y demás, sigue siendo aún así muy ligera. Claro. Y como ya les había dicho anteriormente, las personas que conducieron, porque Ducati hizo una prueba en donde, no sé si también sabías este dato, las personas que Ducati sacó varias pruebas, entre ellas las personas amateurs ganaron casi 20 segundos en un circuito. Sí. Y las personas que ya eran expertas o los pilotos profesionales hicieron también la prueba y tan solo perdieron 3 segundos. Entonces, hablamos que la Panigale V2 no es un producto que fue diseñado para personas expertas. Al contrario. Sino más bien fue para que a las personas amateurs tuvieran esa formación y se formaran para expertos. Fue un adentramiento, tal cual lo comento justo en un video también, es adentrar a las personas. Yo creo que van a quitar la Super Sport del mercado para dejar la Panigale V2 y usar lo que la Super Sport quiso hacer, que fue adentrar a la gente al mundo Superbike, claro, para después comprar la Panigale. En este caso, fusionaron lo mejor de ambas motos en esta nueva, para lo que bien comentas tú, o sea, que la gente que a lo mejor tiene tanto expertise, pero le gusta la motocicleta, le gusta el track, pueda manejarla y pueda eficientar tiempos y bajarlos incluso muchísimo. Yo incluso bajé 2 segundos, sin conocer la moto, con llanta de calle, sin calentadores, nada más. Sin contar lo sensacional que sentí manejarla. O sea, digo que iba por una semana, me quedé como 2-3 semanas. Yo, por favor, pésamela un día más. No quería bajarme de ella, de verdad. Y ese día más se convirtió en una semana más. Pero al final fue algo bastante bueno porque nos pudiste dar bastante retroalimentación, que sobre todo pues, nos sirvió para el tema de los clientes que están buscando este producto. Porque, a ver, los clientes luego muchas veces nos dicen, ¿no? O ustedes que nos están viendo, si están pensando ya en comprar su próxima Ducati, luego nos dicen, oye, es que por ahí mi amigo me dijo que debo de empezar con una moto chiquita para poder brincarle a una moto Super Sport, ¿no? O a una moto del estilo racing. La realidad es que no es así. Todo va a depender, yo considero que todo va a depender del miedo que tengas, porque al final también todo eso son tus límites mentales. Pero la Panigale V2, así como todas las motos de Ducati, pero en específico la Panigale V2, es una moto que perfectamente se controla. Viene con bastantes asistencias electrónicas. Totalmente. Y yo no tengo tanta experiencia en el circuito como pues ya lo tiene Sergio, que Sergio pues le pega casi, yo creo que como 5 tracks al mes o algo así. ¿Y por qué no tengo Pani V2 todavía? Porque si no serían 10, güey. Entonces... sí, no. Pero pronto va a ser 10 idas de tracks. Pero, yo entré al circuito todo lo demás y para mí fue una moto también muy cómoda. Que de hecho a mí no me gustaban las motos del estilo racing porque sí padezco ese tema de la espalda.
pero en específico la Panigale V2 se me hizo una moto súper cómoda. Inclusive la traje algunos días en calle. Eso es bien cierto. Y fíjate que en la calle no me es una fue Monster, incómoda. es una Super Sport, es una moto de ciudad que puedes meter a pista, que te puedes llevar a carretera, que puedes usar de diario. O sea, sí es muy polivalente dentro de un segmento de Superbike, que es Claro. algo pues, que no hubieras pensado. Una multistrada, pues sí, es una moto amplia, con ergonomía cómoda, ¿no? Podrías pensar que está capaz para poder usar de diario. Pero una Panigale, yo no, o sea, a mí me platicaste y dirán, no es cierto, güey. Claro. Y la manejas y dices, no, sí. Oye, Entonces, del tema sí, sin duda. del tema, algo importante que también noté, justo con lo que comentas, la comodidad para traerla en calle y todo eso demás. Para traerla en calle, porque hay algunos clientes que inclusive la Panigale V4 o la Panigale V2 la sacan a calle, o sea, para salir a dar la vuelta. ¿Cómo notaste el tema de la temperatura en la Panigale V2? Nada grave. Nada grave. A ver, mi referencia es pues, 848, ¿no? Claro. Una moto que no salió ni con ABS, análoga, obsoleta, ¿sabes? Como lo dijo, es Algo para hombres, Es ¿no? una moto que no acabó ni la prepa porque lo corrieron. Y la Panigale tiene maestría y doctorado en Harvard, ¿no? Es una moto muy educada, es una moto que va muy bien. Entonces, Claro. pues bajo esa referencia, nada, o sea, no me percaté. No creo. Y sí, a lo mejor, pues sí se pueden calentar. Mientras tú sepas que es normal que la moto se caliente, lo que pasa cuando se calienta es que le vaya a pasar algo a la moto. Claro. Ella se calentó, se va a fregar de alguna manera. No. Mientras yo sepa que es normal que la moto se caliente, a mí no me cambia el panorama, ¿no? Claro. Y no lo sentí grave. O sea, lo que voy con el punto que dices tú, no sentí que la B12 fuera algo exorbitante. No, y versus la V2 anterior, creo que el tema de la sensación del calor ya no es como que te lo aviente tanto a las piernas. Entonces, yo también sentí que el calor era mucho menor. Hablemos de que el tema del calor en el motor no es algo anormal, o sea, es algo muy normal. Es normal. Es un motor grande, al final de todo. Pero el tema del calor en las piernas y todo eso que algunos comentarios pues nos decían, por así decirlo, era ese tema, ¿no? Entonces creo que lo sentí bastante relajado, lo sentí bastante más normal, por así decirlo, para las personas que buscan subirse a una moto grande. Entonces creo que es algo muy recomendable, ¿no? Digo, ya hablamos del tema de que es una moto súper educada, del tema de la comodidad, Sin duda. del tema del calor, del tema que es también excelente para el track y que Sergio inclusive pues nos comenta que bajó 2 segundos en el track. Entonces, si sin conocerla, sin nada, o sea, nada. Luego llegué y dije, no es cierto, ¿esto qué pasa? ¿No? O sea, sí, muy, de verdad, muy asombrado. Muy. ¿Cuáles son tu experiencia? O sea, a ver, platícanos un poquito más de cómo fue esa sensación de que ya te habías bajado de la otra Panigale y te subiste a esta. Exactamente, ¿qué fue lo que se te prendió la cabeza luego? Pues me bajé, la reflexión a lo mejor que tengo es la mía, que es un 848 Evo 2013, es más pesada, tiene más caballaje incluso. Entonces decía, bueno, pues voy a probar esta nueva, a ver qué te tiene que dar. Yo pensé que me iba a faltar un poquito de gas, ¿no? Por la limitante que tiene en caballaje. Y lo primero que pensé fue lo educada que fue, lo fácil, la ergonomía que tiene, cómo puedes aventar tu frenada muchísimo más tarde que la otra y la moto va a frenar, perfectamente va a frenar. No. Puedes tirarla en la curva donde la quieras tirar y la moto se va a quedar ahí. Y otra cosa muy importante, pese a que es muy ligera, es muy estable. Entonces pasa mucho en motos ligeras que pues entras a la curva y se va tambaleando porque le falta peso, sobre todo en el tren delantero. Jamás sentí que eso le pasara a la V2S. Nunca. Entonces tienes, lo mejor de los mundos, de la parte ligera y de la parte de estabilidad, cumple con ambas. En un tema de darle de duro, saltando el curvón duro, jamás sentí que la moto fuera a perder un poquito de grip, ni adelante ni atrás. Y bueno, algo bien interesante es que digo, ya sé que tienes más experiencia en este mundo del manejo en circuito y todo eso, y que aún así te encantó la moto y que aún así estás dispuesto a que la V2S es una moto tan polivalente como la puede usar personas que no tienen tanta experiencia como un servidor, o personas que de verdad no tienen nada de experiencia, o personas que también ya tienen más experiencia en el mundo del circuito y que aún así se les hace fascinante la moto. Creo que es una moto muy completa. Creo que Ducati en esta unidad sí se sacó, yo creo que un 10. Sin duda. La verdad. Mucho también de lo que nos peleaban un poquito era del desmodrómico, que el desmodrómico ya se acababa,
¿Cuáles tus comentarios al respecto? Yo sí soy bien análogo ahí. O sea, a mí dame un motor Desmo, dame un monobrazo y dame un trellis, ¿no? Yo el día de mañana, si puedo nunca vender mi 848 justo por esas 3 anteriores, nunca lo haría. Okay. Porque soy esa persona. Pero también te das cuenta, y me pasó con la Monster. Cuando la Monster salió, la cuarta generación, dije, ¿cómo? Ya no tiene Desmo, no tiene monobrazo, no tiene trellis, ya no es Ducati, ¿no? Según yo en mi cabeza. Y eventualmente ya platicaremos de ella, creo, la manejé y dije, no es cierto, güey. O sea, me traigo mis palabras, wow, bien. Y te das cuenta que la marca tiene que renovar. A fin de cuentas, el cliente pues ya no quiere pagar un desmorónico, ya no quiere un servicio cada 30,000 o 24,000 que cuesta, versus pues la competencia y el consumismo de la misma gente. Entonces, pues es o que Ducati siga existiendo y sea lo mejor, o que Ducati sea trascendental, análoga y se quede ahí. Como le pasó a Harley incluso, ¿no? Que se quedó en el ímpetu de puta, ya no renuevo, pero renuevo y la cago porque hay gente que pues, le gusta el cromo y el peso y ya metió más plástico. Todo es otro tema. En tema de Ducati, yo al principio, te digo, sí discrepaba un poquito con que lo perdiera. Hoy en día creo que es parte de y es una cosa por otra, ¿no? O sea, está quitando cosas análogas para meter temas de purismo y temas más de electrónica. Claro. Sí, es un tema de que tiene que haber una evolución sí o sí. Sin duda. Digo, claramente nos duele porque era lo clásico o lo puro de la esencia la de mecánica, Ducati, ¿no? Claro. Pero al final de todo, muchos comentarios que nos decían, oye, es que la probé y fue como wow, o sea, no pensé que un motor de válvulas con resorte iba a ser como una sensación también fenomenal. O sea, sí, la mecánica sí. Se iba a ser como algo fenomenal, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues ahí escuchen este podcast, digo, van a salir los pedacitos ahí en Instagram, pero ojalá este pedacito les sirva para que puedan entrarse al podcast completo y que puedan escuchar todas las recomendaciones y pues los comentarios que nos comenta Serge para que sí se animen a comprar y dar ese siguiente paso a la nueva Panigale V2. Oye, a ver, otra moto que también tuviste, pues digo, ahí ¿Que no te quería regresar? Sí. Que también no quería regresar, era la Monster SP, ¿no? ¿Ya habías probado la Monster Plus? Exactamente, sí. La Monster SP la habías probado. Yo soy bien monstero. Yo he probado así que todas. Tengo actualmente una 94, que es la primera generación de Monster. Me encanta a mí la Monster, ¿no? La historia de la Monster, todo. Tuve 821 y a lo que voy con esto es, sí pude probar todas las generaciones y sin duda me quedo con la última. Sin duda por lo mismo, o sea, por cómo se maneja, por cómo no pesa, por cómo frena, porque es muy polivalente, es muy cómoda, es una bicicleta con motor, ¿no? Tal y cual. Entonces sí, eventualmente, como ya comentaste anteriormente, no tenemos trellis, no tenemos monobrazo, no tenemos partículas de la mecánica como el desmogrónico y demás. Claro. Pero tenemos todas las plusvalías de un motor nuevo, de un motor que pues a lo mejor te va a dar un poquito menos de lata y te va a dar todo el desempeño que necesitas tener. No hay más. Me encantó la SP, dije, ¿qué es esto? O sea, al principio no la agarraba porque pues venía en circuito, pues estoy acostumbrado al tema de Superbike, entonces como el sentido de la suspensión. Ya que le das al punto, impresionante. Y lo mismo, muy parecido. O sea, la relación peso-potencia, puedes aumentar tu frenada un poquito más, donde la pones se va a quedar, tiene estabilidad y tiene mucho. El quick shifter de esa moto, a mí en lo personal se me hace espectacular. Claro, es buenísimo. Es buenísimo. Sí, a mí me encanta el quick shifter. Fíjate que, de hecho, inclusive hay clientes que nos dicen de la Monster, las versiones anteriores, donde se veía el telayo o el chasis tubular ahí expuesto, que también es una belleza. Y que nos ponían mucho el tema de, oye, es que la Monster antes se veía un poquito pues, más voluptuosa, que el chasis era más robusto, tubular. ¿no? Sí, justo. Se acercaba como al tema de la Muscle Bike, ¿no? Que hoy en día el Muscle Bike también ya cambió como un concepto más avanzado. Y que le ponen muchas cuestiones a la Monster 937. Pero justo la prueban, se suben y dicen, wow, o sea, el peso, la potencia que tiene, porque inclusive se siente mucho más agresiva que una Monster anterior. Muchísimo más. Tú le das en segunda y se levanta el caballito, porque no pesa nada. Y la pasada era una gran moto, a ver, igual, un gran motor, pero sí la relación peso-potencia es todo en este mundo. Claro. La relación peso-potencia, señores, vayan a ver esos videos que tiene Serge ahí en su Instagram para que puedan adentrarse un poquito más y conocer ese tema, porque muchos pensamos que ya sabemos andar en moto acelerando y cambiando de velocidades, pero sí hay que entender esta relación de peso-potencia, sobre todo la moto para la cual vas a elegir o las motos que vas a elegir, porque me gustaría que tuvieras muchas en tu garage. Pero bueno, a ver, Serge, pasando a un tema también muy puntual, ¿cómo fue que te adentraste a este mundo de Ducati? O sea, ¿cómo fue que llegaste a Ducati
y demás. Es curioso, es bonito. Mira, yo crecí con motos, mi papá toda la vida fue de motos, él fue muy de Harley, pero yo igual pues, lo veía en su moto chiquito, tal vez tenía 3, 4 años y él tenía una Monster 94. Entonces yo pues me adentré muchísimo a Ducati por eso. Yo en 851, que de ahí sale la Monster. Entonces, pues yo veía las motos, veía la Ducati, me encantaba y fui creciendo con ellos. Tuve una Carabelita, una Runner que todavía tengo a la fecha. Ok. Y ahí en la sala de su casa, moto, así como no, claro. como no. Si quieren aquí ponemos una foto, se las mando una fotito. Yo no llegaba ni a la moto y en la sala de su casa, así en una mesa de vidrio, acabo de cagar la imprudencia, daba vueltas alrededor de ella, ¿no? Entonces, pues de ahí yo me gano una moto en Expo Moto, esa la vendo, compro motocross, empiezo a hacer un desmadre y yo desde entonces yo quería una Monster. Siempre la quise, siempre estaba en mi cabeza. Hubo una época en mi vida que ya medio que trabajaba y tenía mi dinerito y no me alcanzaba para la Monster y compré una Calliva. Ok. La Calliva Raptor, ¿te acuerdas de esa moto? Claro. Que era motor de Suzuki, pero el cuadro era Trellis y compartía diseño con Calliva y Ducati. Entonces era lo más semejante que me alcanzaba. Compré esa moto y desde entonces así fui hasta que ya después tuve una 1100 y hoy en día le compré a mi papá esa 94. Y ahí la tengo. Entonces, para todo esto, pues yo ya estaba involucradísimo con Ducati. Empecé a rodar muchísimo cuando tuve la 1100. Iba a todos lados. Curiosamente, mi mamá no sabía que yo tenía moto. Disculpa, jefa. Entonces, pues tenía que guardarla en casa de mi novia, pero ya estaba yo metidísimo en Ducati. O sea, ya cada rodada que había, íbamos a rodar y a Tasco y a Cuernavaca y a Valle. Empezaban los tracks también un poquito. Ok. Y de ahí, pues ya para Real, ya me gustan todas, insisto. Todas las motos me encantan, pero por alguna razón aquí acabo más metido. Es más pasional, yo creo, la marca Ducati. Ok. No, el rojo, el MotoGP es una marca muy pasional. Muy. Sí, claro. Es casi un estilo de vida, o un estilo de... Pues sí, un estilo tal cual, en donde Ducati, como ustedes saben, tiene tanto todos los diseños de las motos ya disponibles, ahora que ya llegó la nueva Desmo 450 también, que viene también por ahí probablemente el Enduro. Entonces, el tema de la ropa, porque, a ver, para quien no sepa, también Ducati tiene en sus accesorios para la vestimenta, inclusive desde sandalias, toallas, batas, o sea, todo lo que te puedas... Trajes de baño, ya trajes de baño. Sí. Por supuesto, y que por eso es que les digo, es casi un estilo de vida. Sí es un tema que tiene que ver mucho con el purismo del corazón rojo, del tema del motociclismo italiano, ¿no? Entonces, oye, pero qué padre, a ver, entonces, ¿cuánto tiempo llevas dándole al circuito aproximadamente? Al circuito, en forma, o sea, ya constante y seguido, como 2 años. 2 años. Haberlo probado, pues se hace como 10, pero iba una vez y luego, pues no, también pues, es caro. Entonces, pues en ese momento de mi vida, pues no había cómo, ¿me entiendes? Claro. No es que ahorita lo haya así abundante, pero pues ahí de este sacrificio. Entonces me costaba más trabajo, pero sí, ya más en forma. Y también me di cuenta, de verdad, hasta que entras a pista, te das cuenta que no sabes manejar moto, güey. O sea, puedes ir en carretera y vas bien, ¿no? Te sientes bien, pero llegas a pista y dices, neta, aquí aprendo realmente los límites de la moto, los límites míos. Conozco mi moto, es como una perfecta cita. Claro. Donde platicas con ella temas íntimos y vas conociéndola y ella a ti. La vas cuidando y ella a ti. Entonces, en base a esa perspectiva fue cuando empecé a meter más al circuito. Hace como 5 años. Fíjate que algo que comentas es muy interesante también ese tema, que inclusive lo platicamos en el podcast anterior por si quieren verlo con Daniel Luna, sobre el tema de cuando entras a un circuito y que te das cuenta que no sabías manejar. O sea... ¿Qué me pasó? Yo decía, pues la carretera pues me consideraba buen piloto, ¿no? Y si pasaba algo me esperaba y ayudaba a todos y iba y venía. Bien. Claro. Y llegué a pista y dije, no tengo ni la menor idea de cómo manejar una moto. Claro, no la conozco. Mi moto que lleva con ella 5 años conociéndola cada fin de semana, en la pista dije, no te conozco, güey. Claro. Y empiezas a desenvolver esa parte de ti y de ella y empiezas a conocerla más y a conocerte a ti en tu moto. Entonces yo siempre lo recomiendo justamente, no para ir a dar. La gente piensa que vas a la pista para darle y va rapidísimo y tus tiempos. Sí es parte de, pero es más importante también que vas a conocerte a ti y a ella. Claro, es un entrenamiento tal cual. Exactamente. Sí, fíjate que inclusive, de verdad, otra vez les vuelvo a hacer la invitación. Las personas que no han entrado a un circuito, de verdad, si tienen la oportunidad de ir al circuito, a un track, háganlo. Sí. De verdad, como dice Sergio, va a llegar ese momento en donde ustedes se van a dar cuenta que no conocían la moto y que específicamente necesitan aprender muchas técnicas.
Tanto el tema como del circuito, como también otras actividades en moto, como andar en carretera y demás. Digo, para quien solo anda en circuito y que no ha salido a carretera, háganlo también. Claro. O sea, son prácticamente actividades muy diferentes, se requieren destrezas diferentes. Y al circuito, digo, regresando al tema del circuito, cualquier moto puede entrar, o sea, sí, no necesariamente tiene que ser una Panigale. Puedes tener una multistrada, una enduro, si quieres una rally. Claro. Y lo que va a pasar es que vas a conocer tu moto y vas a generar más vínculo entre ella y tú y ella, nada más. Y no tienes que ir a meter mejor tiempo, no tienes que verte padrísimo en la foto, simplemente es generar esa cita con tu moto, nada más. Y eventualmente te va a empezar a gustar más, porque vas a empezar a aprender más, vas a empezar a conocerla más, a conocerte más. Y vas a necesitar también hacerle, saber hacerle más configuraciones a tu moto. Claro, las suspensiones, por supuesto. ¿Qué tan dura, qué tan no, qué tanto muellea, qué tanto rebote, qué tanta expansión, qué tanta compresión? Es todo esto. Es motos y suspensiones, aparte es todo el mundo. Sí. Llantas, claro. ¿No? También los compuestos, si son slicks, son semi-slicks, o sea, ya es todo un nuevo mundo. Claro. Y el equipo de protección, ¿no? Que es totalmente diferente. Sin duda, ¿no? Sin duda. Que digo, también hablamos ya un poquito del tema de protección. Dani Luna nos había dicho que también había, por ahí le tocó que 2 participantes iban con las mejores chamarras así de Kevlar y todo eso, pero que evidentemente sabía y que les hizo el comentario, oye, es que en circuito esa chamarra no es funcional, ¿no? Para algún accidente. Entonces, sí es importante, por ahí déjenos en los comentarios si les gustaría que les diéramos más información sobre el tema de un circuito, o sea, hablando de tema general, ¿no? Que les mostremos el equipo específico para entrar a un circuito, que les mostremos también cuáles son las configuraciones exactas que se le tiene que hacer a una moto. El cómo hacerlo también lo podemos sacar en algún momento en algún podcast. Sobre todo, cuáles son las preparaciones que tienes que hacerte como piloto también para entrar a un podcast. ¿Cuáles serían, antes de las recomendaciones, las configuraciones básicas que tú le harías a una moto para entrar al circuito? La suspensión lo más dura y apretada posible, que tú vayas cómodo. Literalmente ponemos cinchos en las barras y el cincho va a bajar cuando muella la suspensión. Claro. Si tu cincho está hasta abajo, claro, es que fondeaste, eso no está bien. Entonces le aprietas un poquito más hasta que el cincho no vaya hasta abajo y tú vayas cómodo. Y lo mismo atrás, que esté dura, pero estés tú cómodo y confíes en que la moto no te tambalee. Entonces yo diría, siempre lo que hago generalmente son 22 clics adelante y son 18 clics atrás. Ok. Entonces te vas a la mitad. Si son 22 te vas a 11 clics, 11, y si atrás son 18 te vas a 9, 10. Y de ahí le vas dando un poquito más si es necesario. Básicamente así. La prueba, mitad y vas subiendo. Ok, perfecto. Sí. Bueno, dato curioso ahí, yo tampoco lo sabía. Interesante. Tema de neumáticos, ¿cómo ves el tema de neumáticos? Sin duda alguna, si vas a meterte a pista, es lo más importante son mis slicks o slicks, definitivamente. Ok. ¿No? Recuerda que si es slicks, pues es la superficie de contacto de la llanta es completa, no tienes las ranuras para disipar el agua. Entonces todo el tiempo tu llanta va haciendo contacto al 100% en la pista y eso es lo más importante porque es el grip, básicamente para frenado y para curva, para todo. Ok, perfecto. Pues bueno, si quisieran saber más a detalle de ese tema y si quisieran entrar a un circuito y no saben con quién o no saben cómo, les vamos a dejar también los enlaces para que puedan ver exactamente las diferentes opciones con las que hay para entrar a un circuito o a un track day de forma controlada. Recuerden que entrar a un circuito no solo, como dices, es ir a darte en la torre, acelerar lo máximo que puedas. Prácticamente es un tema de estar en una pista de territorio controlado, por así decirlo, circuito controlado. Exacto. Para que puedas conocerte más a ti, más tus condiciones de manejo, más a la moto prácticamente. Y pues digo, en resumen, inténtalo. Nosotros tenemos próximos tracks este mes, que de hecho por ahí nos vamos a ver. Apuntadísimo ya, emocionado. Y quien quisiera probar la Panigale V2 en circuito, por ahí también mándanos un inbox para poder agendar una prueba en un circuito y que con gusto puedan darle y conocer y hacer más referencias acerca de lo que Sergio y yo comentamos en este día. ¿Late? Y de verdad que háganlo, y mucha gente también ahorita
pequeño paréntesis, le tiene miedo a la cilindrada, le tiene miedo a que la moto sea grande. Siempre es mejor que tengas más y tú decidas qué tanto darle a que tengas menos y de repente te falte un poquito de motor. Y hoy en día tienen reglamentos y reglajes para que tú la moto te vaya cuidando y te entregue la potencia que quieres en un tema muy bajo o muy alto. Entonces, no tengan miedo a la Panigale V2, no tengan miedo a la V4, no tengan miedo a los tracks. Al contrario, abrácelo y conózcanse y a la moto. Perfecto. Serge, antes de que nos vayamos, el equipo de Ducati Esmeralda tiene pues, un detalle para ti. Ay, ¿cómo crees? ¿Lo puedo ver aquí ante la cámara? Por favor. No, bueno. Oye, la bolsa. Por favor. Yarcito, no, carajo, qué Muchas buena gracias, onda. gracias. Hombre, ustedes por la invitación, por el detalle, por el préstamo, por hacer un niño tan feliz con esa V2S y la Monster también como, qué chingón está, güey. Esta es más. prácticamente de la línea de la Panigale V4. No manches. Digo, todavía no sale la línea de la Panigale V2, pero... Es la V4, bueno, se para que parece. vayas Le quitamos aquí los alerones nada más, güey, así y ya. Exacto. No,